bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña el señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar contigo y con toda la teleaudiencia. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda estamos en un momento importante, crucial. Lo mencionamos el día de ayer, se ha convocado ya elecciones regionales y municipales 2018 y por supuesto hay diferentes llamados hechos a cargo de instituciones, entidades y en este caso la Mesa de la Concertación para la Lucha contra la Pobreza hace un llamado a la neutralidad y a la transparencia. Yo creo que lo primero que hay que saludar y reconocer es justamente la convocatoria a las elecciones. ¿No? Creo que la democracia y en especial si se vive un momento de tensión o de crisis, tiene en el proceso electoral una oportunidad de afirmarse. Y en nuestro caso, el tener elecciones regionales y locales, que es a lo que se acaba de convocar, me parece que es muy importante. La segunda cosa que creo que es importante que nuestro público esté alerta es la modificación del calendario, ¿no? Esta vez tenemos un calendario que es un poco más apretado y más urgente, pero está bien porque eso va a permitir que la ciudadanía conozca más tempranamente quiénes son estas personas que están buscando su voto, con qué propuestas lo están haciendo, y eso será muy importante para tener un voto mejor informado. Y efectivamente, la tercera cosa que nos preocupa, en el buen sentido del término, es la necesidad de cumplir lo que conversábamos previamente a esta entrevista, una preocupación y un mandato de la Mesa de Concertación, y es que el gasto público cumpla su función, es decir, que no sea usado políticamente en favor de tal o de cual candidatura, sino que se siga llevando adelante un buen uso del gasto público con neutralidad, ¿no? La mesa, ese es un mandato fundacional de la Mesa de Concertación, ¿no? Y hay que ser claros en ese sentido porque, claro, el gasto público y las inversiones, ¿no?, en gestión pública tienen que siguen su curso, ¿no? Pero muchos también ciudadanos se preguntan, caramba, ¿por qué están haciendo esa obra aquí, esta pista por allá, esta vereda, este puente? Ah, seguro porque vienen las elecciones, dice, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso, ¿no es es cierto? sensible, exacto. Quizás una cosa que creo que es importante, o dos cosas que creo que son importantes. Uno es que, por lo menos tal cual están las reglas electorales en este momento, no hay reelección. Y eso, digamos, marca una diferencia con otros procesos electorales que hemos tenido hasta ahora. No estoy haciendo un juicio si es bueno o malo, pero es un hecho. Exacto. Y sí creo que es una oportunidad para reflexionar sobre la política pública. Y has mencionado un punto que nos parece en la mesa muy importante. Las políticas públicas tienen que ser lo que nosotros llamamos políticas de Estado. No tienen que estar variando cada vez que cambia un funcionario, sino que tienen que enriquecerse y afirmando una línea de continuidad. Y esos son los dos mandatos de la mesa. El primero, velar por la neutralidad del gasto público, y el segundo, velar para que las políticas de Estado, ¿no?, que tienen que ver con los servicios que se brindan a la comunidad, la calidad de los servicios, la inversión pública, que es el soporte para los servicios, ¿no?, se lleven a cabo en las mejores condiciones, ¿no? Y esos son los dos temas sobre los que trabajaremos en este proceso electoral, ¿no? Ahora, en esta coyuntura electoral, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre seguir trabajando, seguir invirtiendo en un distrito, en una localidad, en una provincia, en una región, ¿no?, pero que estas obras no sean directamente relacionadas con una organización política, que está, ¿no?, en el poder en ese momento? Yo creo que un elemento fundamental es el valor de esa inversión y de ese servicio para el futuro. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía tiene que evaluar. Y aquí quiero decir una cosa que me parece que es clave. Nosotros como país hemos construido a lo largo de este ciclo de continuidad democrática políticas efectivas de Estado y servicios de Estado. Y creo que hay que reivindicarlos porque eso ha ocurrido no en el gobierno anterior, sino son políticas, son servicios que vienen desde muy atrás, ¿no? A lo largo de todo este proceso se han generado estos servicios públicos de nivel nacional, pero también de nivel regional y local, ¿no? Programas como Juntos, como Pensión 65, como Jaliwarma, los programas Jacunwiñay, por ejemplo, para el tema de las poblaciones rurales, son los más conocidos, pero no son los únicos. El Estado tiene servicios para enfrentar el problema de la desnutrición crónica, de la anemia, de la vacunación.
los programas vinculados a salud materna y neonatal, que han contribuido de manera muy importante a reducir la muerte materna y que comprometen la acción de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales. Necesitamos que esos programas continúen y, por supuesto, que se mejoren, ¿no? Toda obra humana es perfectible. Y eso nos lleva a un tema que para la mesa es muy importante, sí. Es lo que nosotros llamamos los acuerdos de gobernabilidad. Nosotros pensamos que la coyuntura electoral es una muy buena oportunidad para que los ciudadanos, ciudadanas de una localidad podamos preguntarnos, ¿no?, cuáles son esos problemas que estamos teniendo en nuestra comunidad. ¿Quién se está quedando atrás porque el servicio público no lo está atendiendo adecuadamente, ¿no? Y poner atención entonces en esos servicios que hay que brindar para esos sectores de nuestra población local o regional que no están accediendo a servicios de calidad. Cerrar brechas, decimos también. Bueno, definitivamente en esta temporada tiene que haber, ¿no?, la indagación, la investigación y el informe sobre una agenda de desarrollo. Nosotros estamos trabajando como país, y quiero subrayar previo diagnóstico, ¿no? No, por supuesto. Estamos trabajando como país por lo que a nivel mundial se llama la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el mensaje más importante que se ha planteado a nivel mundial es que nadie se nos debe quedar atrás, nadie se debe quedar en una situación de pobreza, de riesgo frente a un desastre, excluido de los servicios, no tomado en cuenta porque es indígena, porque es mujer, por cualquier consideración o porque tiene otra opinión política. Y entonces para nosotros eso es la idea fuerza que le queremos plantear a los candidatos y candidatas, que nos digan quiénes se están quedando atrás en su localidad, en su región, y cómo los servicios que están a cargo del gobierno local o del gobierno regional y la relación que se requiere de estos dos niveles de gobierno con el gobierno nacional van a atender a esta población, qué hay que reforzar, qué servicios hay que llevar a sitios donde no están llegando los servicios y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vemos entonces que hay una tarea compartida en este periodo, ¿no? Dos. Tanto, exacto, bueno, varias, pero tanto responsabilidad, digamos, por aquellas autoridades que están electas y que tienen que seguir trabajando con neutralidad, con transparencia, pero también por aquellos que quieren ser futuras autoridades. Así es. Y fíjate, ese diálogo entre quien es y no va a poder seguir siendo y quien quiere ser también es importante, porque a veces desmerecemos lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Y entonces empezamos gestión nueva. Y todo de cero. Y te das cuenta que hemos perdido un esfuerzo. Al cabo del primer año la gente dice, uy, mira, eso que dejamos hacer hay que recuperarlo. Te das cuenta y ya perdimos un año. En el mejor de los casos, porque quizá no se recupera, ¿no? Y entonces tenemos tubos enterrados, ¿no es cierto?, de obras de saneamiento que quedaron paradas porque venían de la gestión anterior. A veces sí quedaron bien parados porque hubo problemas de corrupción. Y entonces sí hay que tener una política abierta a la participación ciudadana, una política proactiva, y esos son los acuerdos que hay que construir. Entonces, dos tareas eran, si quieres, una tarea que es velar por el buen uso de los recursos públicos y en la campaña entonces para que haya neutralidad en el manejo de esos recursos, y segundo, aprovechar la oportunidad de la campaña electoral para conversar sobre las prioridades de nuestra localidad, para preguntarnos quién se está quedando atrás, a quién no estamos llegando con nuestros servicios claves y cómo cerrar esas brechas para generar esa visión de futuro que todos queremos, ¿no? Esa segunda tarea que tiene que ver con el diálogo, con la investigación, con estar en el lugar, ¿no?, y relacionarnos directamente con las prioridades, las necesidades, ¿tiene que ver también con el diálogo con otras agrupaciones políticas? Para nosotros eso es un elemento muy importante. Fíjate, la idea del acuerdo de gobernabilidad es una especie de el mayor compromiso posible entre todos los actores locales. Nosotros asumimos de buena fe que todos los que se presentan al proceso electoral en un distrito, en la provincia o en la región, tienen la voluntad de trabajar por el desarrollo de ese territorio. Y entonces lo que deberíamos poder encontrar es cuáles son esos elementos que en común, ganemos o perdamos, vamos a poder y deberíamos poder llevar adelante. Eso nos parece que es un punto, y esa es la idea del acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Que tengamos definido de manera concertada que ganemos o perdamos, asumimos un compromiso. Lograr que en nuestra región no tengamos nadie que no tenga un agua potable segura, ¿no es cierto?
Entonces, reducir la brecha de abastecimiento de agua, lograr que todas las niñas y niños tengan un adecuado servicio de cuidado diurno para que no estén en riesgo. Cada uno de esos temas se pueden convertir en un punto de acuerdo, de consenso, y el compromiso político de que en esas áreas la labor va a ser de ayudar a que se implementen los resultados y se logren las metas, ¿no? Ahora, pese a la crisis política que hemos vivido en las últimas semanas, donde al parecer pues hay preocupación por justamente la falta de esta agenda de desarrollo, o que todos, digamos, los actores apunten hacia el mismo camino para salir adelante, uno no puede dejar de pensar en ese escenario que usted menciona, que es el escenario ideal. Y lo que ¿no? mucha gente no sabe... Y que quizás no sea a nivel nacional, pero podría darse a nivel local, regional. Pero lo que mucha gente no sabe es que sí hay un acuerdo de gobernabilidad nacional, y que muchos de esos puntos han sido ratificados de una u otra forma en la práctica de gestión en este tiempo. Por supuesto, hay mucho que hacer, pero creo que ningún partido político de los que están en el Congreso, gobierno u oposición, se está oponiendo, por ejemplo, a enfrentar el problema de la anemia, que sigue afectando a 1 de cada 2 niñas y niños de este país. Claro. Y en algunas regiones, como Puno, por ejemplo, es 8 de cada 10. Entonces, sí hay... Claro, hay sí, tópicos que sí están en la exacto, agenda. y yo creo que es el momento de apoyarnos en esos puntos sobre los cuales hay consenso, ¿no? Y definir en estos temas, ¿no? Empujamos todos, y en los otros hay discusión, sí, válido, importante, necesario, ¿no? Así como mencionó la tarea, ¿no? Por la neutralidad en el gasto público, mencionó también un valor democrático muy importante, la transparencia, Sí, eso ¿no? es. Algo que desde el Jurado Nacional de Elecciones promovemos muchísimo, también justamente para establecer garantías para procesos electorales. En su parecer, ¿cómo hemos ido avanzando, ¿no? Como país a nivel institucional, seguramente en principio, para transparentar información? A ver, yo creo que Perú fue un líder en América Latina, y yo diría que a nivel global, en acciones que apuntaban a reforzar elementos de transparencia. Y creo que estamos corriendo el riesgo de perder el liderazgo. Y no digo que es un tema de mala fe, es un tema de inercia. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de Perú, el año 2001, y desde el 2001, con información incluso desde el 99, las ciudadanas y ciudadanos podíamos conocer el gasto público. Al día de ayer, o sea, cualquier ciudadano que tiene acceso a una computadora o un teléfono celular puede hacer la consulta amigable y puede ver cómo se gasta. Tenemos un paso adelante en ese camino. CEPLAN, por ejemplo, ahora está ofreciendo una consulta ya no solamente por departamento, sino por provincia. O sea, podemos ver para cada provincia del país cuánto gasta el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales de esa provincia para el desarrollo local. Y eso nos parece que es muy importante. Pero, por ejemplo, no siempre tenemos toda la información disponible. Un ejemplo práctico. El acceso, quizá, ¿no? El acceso, digamos que una buena ruta para facilitar el acompañamiento. El MEF usa 2 clasificadores de gasto para los proyectos: el código SNIP y el código CIAF. Ahora están usando solo el código CIAF y está muy bien. Así es. Pero otras instituciones del Estado, la Contraloría, por ejemplo, tiene un código de infoobras. Claro. O sea, allí teníamos, ¿no? El SEACE tiene otro código. Entonces, deberíamos tener para cada proyecto de inversión una historia única, como el DNI, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, que articule, ¿no? Exacto, y que nos permite entonces conocer todo el proyecto desde sus orígenes, los cambios, ¿no? Y que cualquier ciudadano o ciudadana pueda mirar, ¿no? La historia del proyecto de inversión, cuando empezó, ¿por qué no se continúa? Varias veces nos hemos preguntado, oye, pero si en el presupuesto del año pasado había plata para ese proyecto, ¿qué está pasando ahora? Ese es el tipo de información que hay que Y ahora le consulto a usted quiénes se hacen esas preguntas, ¿no? Porque muchas veces son los mismos servidores públicos que entran, ¿no? Y reciben quizá algún tipo de cargo, alguna dirección, pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿No? ¿Por qué el ciudadano no se hace estas preguntas aún y no tiene esta información? Ahí creo que también hay que preguntarle al funcionario público cómo estamos haciendo educación ciudadana. Exacto. El mejor aliado de una gestión limpia y transparente es la publicidad de la información. Y me refiero a que sea de fácil acceso. O sea, que yo puedo entrar a una página web, ¿no? Y hay muchos ministerios o instituciones públicas ponen mucho énfasis en lo que podríamos llamar propaganda. Ilegítimo, ¿no es cierto?
está legítimo bien comunicar lo que se está haciendo, sí, ¿no? pero Claro. también que haya, digamos, un acceso fácil para que esa información, entre comillas, sensible, pero a la que tiene derecho a acceder cualquier ciudadano, y en especial la prensa de investigación, por ejemplo, esté a disposición. El mejor aliado de una gestión honesta, ¿no es cierto?, es esa transparencia. Y para nosotros, por ejemplo, una tarea es enseñar a la ciudadanía, ¿no?, a usar esa información. Excelente. Tenemos en este momento un convenio con la Contraloría, por ejemplo, para trabajar el tema de la reconstrucción y cómo las ciudadanas y ciudadanos pueden acceder a la información sobre el proyecto, los programas de inversión vinculados a la reconstrucción con cambios, y usar esa información para ayudar al Estado, ¿no?, al buen funcionario público, del Ejecutivo, de la Contraloría, ¿no?, del propio Congreso de la República, a ver cómo marchamos, ¿no? Finalmente, señor Arnillas, ¿cuál sería su mensaje, ¿no?, abogando nuevamente por la neutralidad, transparencia, para aquellas familias en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, que son beneficiarias de programas sociales, también para las autoridades y las futuras autoridades? Yo creo que los beneficiarios de los programas sociales, lo primero es que tienen que reconocer que ellos tienen un derecho, el derecho a ser atendidos por el Estado a través de la provisión de estos servicios. Y en ese sentido, ser muy conscientes del derecho es muy importante, porque eso los pone en una actitud de vigilancia ciudadana respecto a qué está pasando. Nosotros como mesa reconocemos y valoramos la vigilancia ciudadana, pero invitamos a los ciudadanos y a los funcionarios públicos a dar un paso adelante, a que pasemos de la vigilancia, que siempre genera desconfianza, ¿no es cierto? Yo te vigilo, tú me vas a decir, ¿no?, a lo que nosotros llamamos seguimiento concertado. Es que si nuestro objetivo es que en nuestra localidad no haya personas en situación de pobreza, ese objetivo es válido para el funcionario y para la comunidad, ¿no es cierto? Y entonces trabajamos juntos en común y vamos viendo cómo vamos resolviendo los problemas. Eso es seguimiento concertado y es el reverso del acuerdo de gobernabilidad. Un buen acuerdo de gobernabilidad con un seguimiento concertado son políticas sostenibles, ¿no? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a ustedes, señor Arnillas, por habernos acompañado esta mañana. Hemos conversado con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.